TIGC Centro 96.3. Póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Cuando pensamos en la energía que mueve el país, automáticamente pensamos en Recope. Abastecer casi al 70% de la energía del territorio nacional es una responsabilidad enorme. Para cumplir con esta misión, manejamos una compleja cadena de suministro global para que la energía fluya sin interrupciones. Sin embargo, el robo de combustible amenaza este esfuerzo. Necesitamos tu ayuda. En Recope, nosotros nos encargamos de la energía que mueve el país. Vos, ayúdanos a protegerla. Denuncia al 1002. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. ¡Horizontes! Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa que nació hace 19 años, este mes recién pasado celebramos el aniversario 19 de este espacio de Cultura Ciudadana que nació y sigue con la única finalidad de promover la participación ciudadana. Es importante que tanto en problemas o situaciones internacionales como situaciones nacionales, ustedes y nosotros escuchemos diferentes puntos de vista. Ojalá que se tome el tiempo para investigar por lo propio, leer un poco, más allá de lo que son los memes o las redes sociales que en muchas ocasiones son falsas, etcétera, etcétera. Tengamos mucho cuidado en estos tiempos cuando no se sabe qué es cierto y qué es mentira, cuando en cualquier momento ponen a dos personas que son, digamos, contendores, como fue el caso de la campaña recién pasada en los Estados Unidos, donde Kamala Harris y Donald Trump luego aparecían de la mano y hasta dándose un beso. Eso es inteligencia artificial. Entonces, después de charlatanadas como esas, cualquier cosa se puede esperar. En cualquier momento a uno de nosotros nos ponen con cara de avión o con alas de cohete o lo que sea, pero desafortunadamente hay personas que no les gusta investigar y que entonces repiten las cosas como hechos reales. Tengamos mucho cuidado cuando se presentan situaciones como el que vamos a tratar hoy, un roce, un conflicto internacional como es el problema de la guerra allá en Ucrania y la participación de los Estados Unidos. Hay muchísimos intereses y hay gente que está pagada por diferentes medios de redes sociales donde vemos noticias falsas muy peligrosas. Tengamos mucho cuidado. Por esa razón nosotros acá en Horizontes hemos invitado a una persona seria, una persona responsable, una persona que analiza, una persona que por su trayectoria como ex viceministro de Planificación,
Ofiplan en aquel momento y subdirector de Ofiplan, ex embajador de Costa Rica en El Salvador, graduado en Harvard en los Estados Unidos, una persona que se dedica a estudiar y analizar el panorama económico y el panorama de relaciones internacionales, como es el licenciado Carlos Manuel Echeverría Esquivel. Lo hemos invitado para que hoy nos acompañe. Antes solamente quiero recordarles que ustedes nos están escuchando por 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, pero si quieren apartarse de su aparato de radio y desean seguirnos escuchando, recuerden que pueden seguirnos escuchando porque estamos en simultánea en nuestra página de Facebook. La página es muy sencilla, facebook.com/inclinada programa Radial Horizontes, repito, facebook.com/inclinada programa Radial Horizontes, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego le da clic a la letrita azul que está al lado de la fotografía de nuestro invitado para que nos pueda escuchar de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Por último, ustedes pueden participar con sus opiniones, con sus consultas, reportes de sintonía, como guste, a través del WhatsApp 83414142. Ahora sí, le damos la bienvenida al licenciado Carlos Manuel Echeverría Esquivel. Carlos, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Un gusto compartir con un buen amigo de esta casa. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Edgar. Muy buenos días para vos, tu personal de apoyo y para todos los radioescuchas de esta gran familia que en realidad es este programa tuyo. Es de los más exitosos programas radiales y de televisión inclusive. Y es porque has logrado conjuntar pues casi que una familia. Yo me siento así cuando me invitas, como que me están abriendo la puerta a una gran familia y eso alegra mucho. Y bueno, yo estoy aquí para servirte. Vos sabés que el tema de política internacional es uno que me ha interesado desde hace muchos años. Mis tiempos como director general de política exterior de Costa Rica pues obviamente contribuyeron a eso y a entender mejor cómo es que funcionan las cosas desde adentro, porque cuando uno tiene la oportunidad de participar en reuniones, pues uno apoyando, ¿verdad?, al presidente de la República, al canciller, uno se da cuenta de cómo es que en realidad son las cosas, de cómo es la letra menuda. Así que, pues estamos aquí para contribuir a ayudar al público a entender, a los radioescuchas, a entender un conflicto como este. Quisiera antes de pasarte el churuco, como dicen, para que vos hagas las preguntas, decir lo siguiente. En política exterior, o como en cualquier cosa, cuando uno hace un análisis, debe hacerlo uno pensando en qué es lo que uno quiere que suceda. ¿Qué es lo que, por ejemplo, en el caso de este servidor, qué es lo que quiere este servidor que suceda en el tema de Ucrania y Rusia? Y también es importante al hacerlo tomar en cuenta de que estos temas no son aislados. Estos temas tienen que ver con especialmente en la época moderna, donde la tecnología ha hecho que las distancias se reduzcan tanto en todos sentidos, las distancias físicas y las distancias en comunicaciones. Uno tiene que ver que todo esto tiene que ver con muchas cosas. Aquí obviamente no es central el tema digamos, de China y Taiwán, o el tema, en este caso en particular, el tema del conflicto en el Medio Oeste, pero todo de alguna forma está relacionado, inclusive los temas de la relación norteamericana con América Latina, las relaciones de algunos países de América Latina, por ejemplo con Rusia o con la China, son temas que no pueden separarse del tema del cual vamos a hablar hoy en día. Así que con esa introducción te paso el churuco, Edgar, para que empeces a disparar por la paz. Gracias, Carlos. Y efectivamente, hablando de Por la Paz, también tuviste un paso por la Universidad para la Paz. Eso es importante que lo sepan los oyentes de Horizontes, ¿correcto? Correcto. Yo estuve en la Universidad para la Paz cuando se fundó. Al año siguiente estuve como asistente del presidente y rector, que era en ese tiempo don Rodrigo Carazo, quien fue el creador de la Universidad para la Paz.
Y también tuve una muy buena experiencia en la OEA, como 2 años como como asesor para América Central y América Latina en general, del que hoy es candidato a la Secretaría General. En ese tiempo él era el secretario general adjunto. Esos fueron 2 años muy intensos porque se presentó el tema del golpe de Estado en Honduras. Así que eso también, pues, si querés verlo de esa forma, me marcó. También 4 años en la Secretaría de Integración Centroamericana, el SICA. Ahí estuve también 4 años como asesor de 2 secretarios generales, uno de ellos posteriormente canciller de El Salvador, pues de ahí, lo cual le permite a uno conocer a cierta gente, ¿verdad? Yo, por ejemplo, conocí al canciller Lavrov de la Unión Soviética, y en Washington, pues también en mi tiempo conocía a las figuras y tuve la oportunidad de conversar con ellos directamente. Todo eso ayuda. Totalmente. Es una cultura que tenés vos que es importante que la compartas con los oyentes de Horizontes, con todos nosotros. Ahora, para entrar en el conflicto, lo titulamos de una manera muy corta, pero el problema es muy complejo. Estados Unidos versus Ucrania, o si lo quieren ver otras personas, Ucrania versus Estados Unidos. Después de ver la situación tan incómoda que se presentó el fin de semana allá en los Estados Unidos, en la conferencia de prensa donde vimos algo inusual totalmente en el campo diplomático, donde 2 líderes de 2 naciones, una muy grande, otra no tan grande, pero sí muy reconocida a nivel internacional, como es Ucrania, por el mismo asunto de la guerra, se dio a conocer internacionalmente en países donde muy pocas veces se mencionaba a Ucrania, pero hoy día todo el mundo sabe quién es Ucrania. Vimos a los 2 líderes enfrascados en una situación muy difícil, donde se reprochaban en algún momento, donde uno se quedaba callado, pero también estratégicamente respondía. ¿Qué podemos decir, para empezar por ahí, qué podemos decir de esta situación tan incómoda que es definitivamente algo inusual en el campo diplomático? Inusual totalmente, y también inusual que la Casa Blanca haya decidido transmitir los debates en vivo. Sí, claro. Porque ellos metieron ahí los periodistas, metieron a las cámaras. Eso no sucede. En las conversaciones entre políticos de ese nivel y ese poder y temas tan delicados se ven en privado, ¿verdad? Eso es como las relaciones en la cama, ¿verdad? A nadie se le ocurre ir al Parque Central, ¿verdad? Y poner una cama ahí para pasar ahí su luna de miel, ¿verdad? Así es. Esto es un poco, digamos, metafóricamente hablando, como eso. Hay que remontarse al principio del conflicto. Está Rusia se siente acosada porque Ucrania empieza a coquetear con la OTAN, con la Organización del Tratado Atlántico Norte, ¿verdad? Que es la organización que tiene Europa con los Estados Unidos para su defensa, que resultó después de la Segunda Guerra Mundial. A Rusia no le conviene, realmente no le sirve que Ucrania sea parte de la OTAN, porque eso genera el que la OTAN llegue hasta las fronteras rusas, como bien lo ha dicho el Papa Francisco, hoy convaleciente, a quien obviamente le deseamos lo mejor. Y el Papa dijo, es que la OTAN llegó a ladrarle, como si fuera un perro, a ladrarle a la frontera, a la puerta rusa. Correcto. Y por otro lado, Henry Kissinger, que Dios goce, ese diplomático extraordinario, Henry Kissinger, unos meses antes de morir, recordó que en el tema de Ucrania, cuando viene el desmantelamiento de la Unión Soviética al final del siglo pasado, al principio de los años 90 más bien,
esto debe haber sido en el año 1989 o 90, en ese momento Europa le da garantías a Gorbachev para que Gorbachev acepte quitar, y Ucrania también, los misiles que habían en Ucrania apuntando a Europa, y le dicen que la OTAN que Ucrania no va a ser miembro de la OTAN, y que eso va a ser respetado. Para Rusia, con los antecedentes históricos de dos intentos europeos de llegar hasta Rusia y derrotarla, que fracasaron, uno de Napoleón, el otro de Hitler, es muy importante que la Ucrania sea un país pues relativamente neutral, o lo más neutral posible. Esa es la raíz del conflicto. Luego, un maltrato en las áreas del este ucraniano, donde viven ucranianos de cultura y lengua rusa, y todo eso hizo que a través de los años Putin, que es un líder indiscutible en la Unión Soviética, nos guste su personalidad y sus aspiraciones o no, eso es otra cosa, qué aspiraciones imperialistas pueda tener él, Putin empieza a buscar cómo asegurarse una defensa estratégica ahí. Bueno, él se mete en una guerra y calcula mal, me parece a mí. La guerra, según él, iba a durar un par de semanas, y estuvo a punto de llegar a dominar Kiev, de llegar hasta Kiev, pero no llegó. Los ucranianos le salieron respondones, y Occidente también le salió más respondona de la cuenta, y Occidente le dio un gran apoyo a Ucrania, ¿va? Bueno, el presidente Trump, en mi criterio, él reconoce esta situación, y él reconoce, no sé si él habrá conversado con Henry Kissinger, es muy posible, él reconoce que Rusia, ya disuelta la Unión Soviética, y recordemos que Ucrania era parte de la Unión Soviética, no es el caso, por ejemplo, de Polonia, de Rumanía y de Hungría, de la antigua Checoslovaquia, de Alemania Oriental, que eran países independientes, parte del bloque soviético. Es distinto, ¿no? Ucrania era parte integral de la Unión Soviética. Entonces, Trump reconoce las necesidades de seguridad de Rusia. Y además, atrás de esto, hay otra cosa muy interesante. Estamos regresando al espíritu de la administración Nixon, cuando Kissinger era secretario de Estado, en la cual ellos comprenden que estratégicamente es necesario separar a Rusia y China. Yo creo que ahora pasa algo parecido, pero al revés. Ahora, antes era Rusia la predominante y China, digamos, el acólito. Ahora es al revés. Ahora China es la predominante y Rusia es el acólito. Rusia es el país más grande del mundo, pero es una potencia de segundo orden si le quitamos su poderío nuclear. Poderío nuclear que de todas maneras no puede utilizar, ¿verdad? La energía nuclear, el poderío nuclear hoy en día es un poderío que está ahí para disuadir. Se pueden usar bombas pequeñas, bombitas nucleares, pero es un riesgo muy grande. Yo no creo que nadie lo vaya a usar. Trump entiende esa necesidad de, primero que nada, terminar este conflicto, que es carísimo en todo sentido, vidas humanas principalmente, gente herida, infraestructura, lo cual obviamente será un gran negocio repararla, y por supuesto el medio ambiente ha sufrido muchísimo en todo el mundo. Se han destinado recursos que bien pudieran haberse destinado a otras cosas. Ahí quiero agregar, sí, que hablaste de los recursos. Las tecnologías vinieron a cambiar, y entonces la importancia que toman los terrenos en Ucrania con las famosas tierras raras también son estratégicos, y eso es parte hay que recordar que el país que más tierras raras tiene en el mundo es China. Los Estados Unidos no tiene esa riqueza mineral, por así decirlo, y son muy escasos estos minerales que tienen 17 elementos de las famosas tierras raras, donde también es una oportunidad de los Estados Unidos
de llevarse consigo como un botín, como parte del pago a la inversión que han hecho, lo están viendo como una inversión y como no una ayuda así sobre nada, diríamos, para decirlo en términos muy coloquiales. Y entonces es donde viene también a tomar importancia las famosas tierras raras. Me gustaría un comentario al respecto, Carlos. Claro, has tocado un punto vital. Efectivamente, Estados Unidos, como primera potencia mundial que es, pero hoy acosada por la China, no solamente económicamente, sino también militarmente. China se está fortaleciendo. Estados Unidos ve como fundamental tener el mayor control posible sobre las tierras, lo que llamaste en buena lid, las tierras raras. Estos minerales son necesarios para toda la tecnología de punta de hoy en día. Son necesarias para los vehículos eléctricos, por ejemplo, pero son especialmente necesarias para el área de los semiconductores. Correcto. Que es la alta tecnología electrónica que permite hoy en día, digamos, ese desarrollo tecnológico tan importante que hemos tenido en todo lo que tiene que ver con la electrónica, ¿va? Y que será más importante a futuro. Entonces, Estados Unidos requiere de las tierras raras, de tener acceso a las tierras raras. Esas tierras raras se encuentran en América Latina, en algunos países, se encuentran en África, vos bien dijiste, se encuentran en la China, se encuentran en Afganistán, ¿verdad? Yo creo que ahí no te extrañe que Trump haga un esfuerzo por restablecer las relaciones con Afganistán, inclusive estando ahí el talibán, ¿verdad? Más estando tan cerca de la China. Antes se perseguían los yacimientos de petróleo, hoy además de los yacimientos de petróleo, como bien lo decías vos ahora, como se utilizan para las baterías de los vehículos y las nuevas tecnologías, como los semiconductores y todo esto, entonces también se va detrás, las potencias van detrás de los yacimientos de tierras raras. Así es, todo está ligado. Recordemos que las necesidades económicas son las que siempre prácticamente han determinado las conquistas políticas y conquistas militares. El tener acceso a, como bien dijiste, antes era el petróleo, cada día menos importante, sigue siendo importante, pero cada día menos importante, y ahora son las tierras raras, son los minerales pues que cobran una gran importancia. Precisamente, el presidente Trump, antes de decir lo que iba a decir, el presidente Trump tiene un estilo negociador un poco áspero, a veces no gusta, pero él tiene una virtud, una cosa que a mí me parece que es una virtud, que él es transaccional. Él parte de la base en la negociación de decirte, bueno, Edgar, ¿qué me das vos y qué querés que yo te dé? Y empecemos a conversar. Generalmente él empieza a conversar desde una posición muy extrema, lo cual le da la oportunidad de hacer concesiones que no cuesta nada darlas y se pueden dar, o sea, antes de entrar a negociar, que están duramente, desde el inicio están calculadas prácticamente. Sí, este es un hombre duro, criado en Nueva York, en un ámbito complicado, donde solo los que son muy duros salen adelante, y así lo capacitó, lo formó su papá. Ajá, en el campo de los bienes raíces, de la construcción de edificios, compra y venta bienes raíces, construcción en Nueva York, gente muy dura y gente acostumbrada a la negociación con todo tipo de gente, ¿verdad? Desde sindicatos hasta empresarios del más alto nivel, hasta políticos de fuste. Entonces, él le dijo a Zelensky, yo sigo acuerpándolo, pero tenemos que darle acceso a los Estados Unidos a las tierras raras que tiene Ucrania. Y Zelensky llegó precisamente a negociar eso para asegurarse el abastecimiento de armas y para pues negociar, terminar de negociar y firmar un acuerdo que ya estaba listo, como se estila en estos casos, ¿verdad? Yo he estado en muchas reuniones donde antes de que llegue el presidente y o el canciller,
ya tenemos el documento listo, y si acaso queda algo que no se pudo acordar, es lo que ellos ven, ¿verdad? Lo que ven a nivel más alto. Pues estaba listo esto. Ahora, a mí me parece que hay dos temas ahí importantes. Primero que nada, llevar a la mesa de negociación a Rusia no es algo fácil, porque Putin tiene muy claro lo que él quiere, y además Putin es un tipo digámoslo así, de cuidado. O sea, no se le puede dar mucha ventaja, mucha confianza, porque entonces él va adelante, y él hizo lo que hizo con Crimea. Él se aprovechó de un momento histórico y tomó la Crimea prácticamente sin oposición. Si no me equivoco, esto fue en el año 2016. Claro, la Crimea es importantísimo para Rusia, y la Crimea, que ha sido de todo el mundo, pero era rusa, en el año en que Khrushchev, ucraniano, se la cede a Ucrania, pero se la cede a Ucrania en un contexto de Unión Soviética, no en un contexto de Ucrania de país soberano. Entonces, hasta cierto punto, ahí se le ha dado cierta razón a Putin, y se le ha dado la posibilidad de recuperar Crimea. Pero si a Putin le dan demasiada ventaja, yo creo que es muy peligroso alentarlo a él a seguir invadiendo. Él tiene que llegar a negociar algo que le dé la seguridad, pero también que él entienda que no puede llegar más allá. Ahora, Trump, me parece a mí que Trump acompañado de su vicepresidente, cosa muy inusual también, ¿verdad? Y el presidente se comportó ahí como decía alguien, yo no quiero sonar peyorativo, por favor, pero como quien llega a negociar con un perro Doberman muy bravo, y vos estás negociando con esa persona, y esa persona te tira el perro, ¿verdad? Entonces el perro te muerde, te ladra, te amedrenta. Toda la maquinaria estaba ahí. Le tiraron toda la maquinaria y al mejor a Zelensky. Yo recuerdo el programa, tal vez algunos oyentes de Horizonte lo recuerden, y Carlos, tal vez quizás vos lo recordes, el programa que tuvo Donald Trump hace muchos años, El Aprendiz, donde era un ejecutivo muy duro que llegaba casi de manera impositiva y hasta déspota en ocasiones, llegaba a los extremos de lastimar a las personas que salían llorando muchas veces. Sí, le decía, estás despedido, por eso es un inútil. Pero no le bastaba con decir estás despedido, sino casualmente venía una avalancha de adjetivos como ese que acabas de decir: inútil, incapaz, lamentable la hora en que cruzaste esa puerta, etcétera, etcétera. Tanto hombres como mujeres salían llorando. Bueno, prácticamente lo que hizo ahí fue volver a poner en escena un capítulo más del Aprendiz, pero para el mundo en este caso, porque como bien decías al principio, abrió las puertas, él sabía lo que estaba haciendo, abrió las puertas, primero se blindó con el secretario de Estado, vicepresidente y toda su plana mayor, y luego dejó entrar a la prensa. Cuando vemos a un Zelensky que quizás pudo haber estado más disminuido, pero que al fin y al cabo, para no ser un político de trayectoria, para haber sido una persona del espectáculo, de la farándula, un colega de nuestro buen amigo, que le mandamos un abrazo, un colega de nuestro buen amigo Norval Calvo, porque es una persona, un humorista que llegó a esa posición. Y es un buen ejemplo. No salió tan mal, puesto que no salió como los del Aprendiz, ni salió llorando. En algún momento lo que veíamos en el famoso idioma de los gestos, lo veíamos con los brazos cruzados fuertemente, como diciendo, siempre dicen que cuando la persona cruza los brazos es, no me importa lo que me estés diciendo. En otros momentos, cuando Donald Trump lo interrumpía a él también se quedaba callado, pero después él interrumpía a Donald Trump. Entonces, como que se agachó mucho, no se agachó mucho. Creo que más o menos... No, yo creo que... Se plantó un poco, guardando las dimensiones. Yo creo que un líder de los que estamos acostumbrados a ver, un líder latinoamericano, hubiera salido corriendo de ahí. No, yo creo que sí, claro que sí. Yo creo que él, y se hubiera apachurrado. Claro. No, yo creo que Zelensky se comportó a la altura,
él ha ido adquiriendo con el tiempo, digamos, una calidad como político. No es una persona que a mí me encante su trayectoria anterior. Sí, claro. Ucrania no es un país de gente honradísima, o sea, Ucrania no es un país escandinavo. Ucrania es un país donde hay mucha mafia, mucho negocio, como Rusia. Sí. Son países muy complicados. Ahora, algo muy importante salió de esta reunión. Bueno, ciertamente yo creo que Trump, como dicen vulgarmente ahora, quiso basurear a Zelensky. Para mí, demasiado. Pero Zelensky se defendió bien y salió avante y salió casi que como un héroe, salió fortalecido. Pero lo que se logró, que fue muy importante, fue el despertar europeo. Eso me parece a mí que es clave. De eso quiero que hablemos casualmente. Sí, señor. Vamos a ir a una pausa y ese era el otro punto al que iba. Aquí ya me lo están preguntando, bueno, ¿qué sigue ahora? Porque vimos algunos países de Europa diciendo un momentito, y entonces se empiezan a decir un momentito y se empiezan a unir como un solo bloque los europeos para decir, aquí no es solamente lo que diga Donald Trump, Europa sigue siendo Europa, Europa se respeta. Vamos a ver cuál es tu opinión al respecto. Vamos a ir nosotros a una pausa acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy tenemos un programa, yo diría, sin ánimos de adular a mi buen amigo Carlos Manuel Echeverría Esquivel, un programa de lujo, realmente, como lo han catalogado algunos de los que están escribiendo. Dicen, aquí, muchas gracias. Me está poniendo aquí un tocayo suyo, Carlos, casualmente dice Carlos, un tocayo suyo, dice, buenos días, don Edgar, qué lujo de programa. Qué experto, qué manera de expresarlo, qué fácil entender esta situación tan compleja con el experto. Le agradezco mucho a mi tocayo, ¿ok? Otro por acá, dice Margarita, buenos días. Muchas gracias. Estoy escuchando desde los colegios en Moravia. Magnífica la exposición. Una vez más, el programa de Cultura Ciudadana Horizontes con un excelente invitado. Gracias, muchísimas gracias, doña Margarita. Bueno, dice que está en compañía de su padre y 2 de sus hijos escuchando el programa. Gracias, saludos para todos. Muchos saludos, muchos saludos. Edgar, el tocayo desde Pérez Celedón, dice, magnífica la exposición, los felicito. Hasta nosotros los que no vemos estos temas día a día, lo podemos comprender. Gracias por ayudarnos a entender, y como dicen ustedes, el programa de Cultura Ciudadana, es importante que nos informemos adecuadamente. Gracias. Dice por acá Antonio también, buenos días, Antonio es médico de profesión, dice, buenos días, aquí entrando al hospital, pero venía en el vehículo escuchándolo. Ahora, antes de empezar la consulta, espero poder terminar, y si no, por favor, mándenme el programa. Claro que sí, todos nuestros programas, ya que lo menciona el doctor Antonio, todos nuestros programas quedan en el canal de YouTube bajo el nombre de Programa Radial Horizontes. En YouTube estamos como Programa Radial Horizontes. A los que prefieren en podcast, estamos también en Spotify como Programa Radial Horizontes. Y luego también quedan en nuestra página de Facebook, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Así es que hay muchas maneras, y si no, sencillamente nos mandan un mensajito al WhatsApp 83414142, y con muchísimo gusto nuestro compañero Luisito se los va a estar enviando directamente a su WhatsApp. Vamos a la cabina central, que nuestro compañero Alex nos dice que es urgente, y retornamos acá a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana y punto. Aquí quedó la orden. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Estimados vecinos, estamos recogiendo cocinas, lavadoras y toda clase de utensilios en mal estado que a usted no le sirva. Y la historia sigue, con megáfono y una forma de actuar que para chistes en las redes da buen material, pasan por barrios y pueblos en general, aprovechando lo que a otros no les sirve, de modo que recolectando para el reciclaje se ganan la vida. Puede ser que a algunos les incomode la presencia de ese camioncito que va cargado de cosas viejas, pero si hacemos una reflexión, esa tarea es un gran aporte a la sociedad, porque desechos acumulados en los patios de las casas solo sirven para producir mosquitos, malos olores y bichos en general. Nadie niega que el refrigerador y la cocina en su momento fueron muy útiles para proteger y preparar los alimentos de la familia. Así la lavadora para la higiene, las verjas desechadas para la seguridad de la casa. En fin,
Todo cuando funciona para bien tiene un sentido, pero hay que reconocer cuando se vuelve un problema y pierde su función. Ya pudiéramos como familia reconocer aquello que se nos fue al patio trasero para reciclarlo. Ya hubiera quien pudiera decirnos: estamos recogiendo odios, malas ideas arraigadas, racismo, clasismo, pereza y todo eso que no nos sirve, para llevárselo de nuestros patios mentales. Es definitivo, necesitamos recolectores de chatarra personal. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Cuando pensamos en la energía que mueve el país, automáticamente pensamos en Recope. Abastecer casi al 70% de la energía del territorio nacional es una responsabilidad enorme. Para cumplir con esta misión, manejamos una compleja cadena de suministro global para que la energía fluya sin interrupciones. Sin embargo, el robo de combustible amenaza este esfuerzo. Necesitamos tu ayuda. En Recope, nosotros nos encargamos de la energía que mueve el país. Vos, ayúdanos a protegerla. Denuncia al 1002. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. Retornamos. Estamos de regreso aquí en Horizonte, su programa de cultura ciudadana. Costa Rica somos todos. Y Costa Rica, así como lo dice el jingle que estamos utilizando con motivo de la celebración de estos 19 años, es un gusto, es un privilegio llegar hasta sus hogares, que ustedes nos acompañen. Agradecidos primero con Dios, desde luego, y con todas y todos ustedes que todas las mañanas nos acompañan, de lunes a viernes, de 7:20 a 8:20 de la mañana, aquí en 96.3 Horizonte, su programa de cultura ciudadana. Vamos a continuar con nuestro buen amigo Carlos Manuel Echeverría Esquivel. Cuando fuimos a la pausa, interrumpí a Carlos para no volver a hacer pausas, que ya íbamos a pasar a, bueno, ¿qué sigue ahora? Ya vimos todo el espectáculo que se dio, donde Zelensky no se dejó apachurrar mucho, salió, digamos que airoso, porque yo lo digo sinceramente con mucha transparencia. Uno de los líderes de nosotros, latinoamericanos, hubiera salido corriendo de ahí. Seguramente dice: con permiso, tengo que ir al baño con urgencia, y después sale por la puerta de atrás y se va y no regresa a la reunión. Definitivamente son situaciones muy, muy, muy difíciles. Quiero leer un mensaje por acá. Vamos a ver, don Sergio Aguilar Solano dice: buenos días, don Edgar, excelente expositor y el tema. Gracias, atentamente, Sergio Aguilar Solano, muchísimas gracias. Jorge Ramírez dice: buenos días, en sintonía, muy valiente Ucrania, gracias por su programa. Ok. Don Pablo Mora dice: buenos días, Horizontes e invitado. De las últimas semanas, las noticias de Ucrania han dado la vuelta al mundo tras el hallazgo en la Casa Blanca, donde se dice, la comparecencia, puso hallazgo, pero esa es la comparecencia en la Casa Blanca, donde Zelensky no se dejó humillar. Ahora la Unión Europea le da un espaldarazo a Trump, quiere terminar el conflicto a favor de Rusia para que Putin le venda más barato el petróleo a Rusia, para que Rusia lo venda. Seguramente le dictó, porque está un poco confuso. Todo lo ve con una oportunidad de negocio y se deja parte humanitaria. Bueno, saludos, Pablo Mora Cruz, un poco
complicada la redacción, por lo menos. Pero es interesante, se puede elaborar al respecto. Sí, se puede entender, claro que sí, el mensaje queda claro. Gracias, don Pablo, desde La Cruz, Guanacaste, una zona muy linda, debe estar precioso el día ahí con buen sol. El otro por acá que quiero leerlo dice el licenciado Solís de Solís y Asociados, dice: aquí como siempre pegadito con Horizontes, aprendiendo de cultura ciudadana del excelente invitado hoy, brillante la exposición, los felicito y sigo escuchando. Ok, gracias Carlos. Ahora sí, vamos con la parte de, bueno, ¿qué sigue ahora? Vimos a una Europa que, así como Zelensky solito, sacó un poco de pecho porque no iba preparado para semejante reunión tan agresiva, tan fuerte. ¿Qué sigue ahora? Europa los vimos prácticamente respaldando a Zelensky y diciendo: un momento, véngase para acá, usted no está solito, papito, aquí todos vamos a estar haciendo frente común, y empiezan, me imagino, las negociaciones diplomáticas, unas totalmente en términos estrictamente diplomáticos, otras me imagino que se sumará la parte comercial como siempre y la parte política para enfrentar esta situación con los Estados Unidos. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, uno nunca, yo no creo, lo que voy a decir, yo no creo que haya pasado, pero uno nunca puede descartar en cosas, las cosas en diplomacia. ¿Quién quita que Trump y Zelensky estuvieran de acuerdo para despertar a Europa? Así me para que Europa se pusiera en las pilas. Es que nunca sabe uno. Si Trump llamó a Zelensky y le dice: mire, Zelensky, mire, papito, necesitamos que Europa se despierte, necesitamos que Europa meta más plata en esto, necesitamos que todos los actores estén presentes. Bueno, y entonces hicieron una coreografía, y yo no creo en realidad, pero es algo que se me queda al final de la mente, y uno, así son los análisis que hacemos los que estamos en política exterior, ¿verdad? Sí, yo no he hablado al respecto, pero ese comentario me lo hicieron varias personas que tienen bastante experiencia durante el fin de semana. Cuando lanzamos la promoción del programa de hoy, algunos me llamaron, y otras dos personas que me encontré, uno en el supermercado y otro me lo encontré en un restaurante, se levantó y me decía: Edgar, la situación puede haber sido un acuerdo así, en los mismos términos que estás diciendo. Puede ser. Yo creo que ahora lo que viene es observar, ver cómo se comporta cada actor. Estuvo hace poquitos días el primer ministro Starmer de Gran Bretaña, que recordemos que aunque Gran Bretaña en este momento no es miembro de la Unión Europea, recordemos el Brexit, ¿verdad? La salida de Gran Bretaña, siempre Gran Bretaña es un país líder en Europa y que obviamente sigue siendo europeo. No todos los países europeos son miembros de la Unión Europea. Entonces, bueno, es interesante la visita de Starmer a Trump, y luego esta situación con Zelensky. Zelensky viaja, y ya lo tenía planeado, viajar a Europa directamente. Se entrevistó con los líderes europeos, se entrevistó con el rey Carlos, que obviamente no gobierna, pero es el rey de Inglaterra. Era muy importante hacerlo, y Europa se despertó. Europa ahora promete dar la batalla, y Europa lo hace siempre pensando en que Estados Unidos se va a motivar. El presidente Trump, desde su primera administración, ha venido diciendo que Europa ha ido montada a caballo, como decimos en Costa Rica vulgarmente, ¿verdad? Coloquialmente, montada a caballo en el tema del financiamiento de la OTAN y la defensa europea, y que él quiere ver una Europa más posesionada. Europa es diversa, es compleja, arrastra, digamos, atavismos históricos que ha ido venciendo, pero ahí están presentes, ¿verdad? Las guerras mundiales, las guerras antes. Es un continente que aspira a convertirse, si se quiere, en una gran nación, pero ahí, inclusive en España, se hablan como 3 o 4 o 5 lenguas distintas, y si uno va a Suiza son 4 lenguas. Bueno, Suiza no es miembro de la Unión Europea, pero está ahí.
y así son los países. Francia y Alemania son distintos, entonces les cuesta mucho integrarse, y yo creo que este shock que Trump le ha dado a Europa puede ser muy útil, ¿verdad? Ahora, yo no creo que Estados Unidos vaya a perder las tierras raras con Ucrania. No te extrañe, Edgar, y distinguidos y apreciados radioescuchas, de que pronto esté otra vez Zelensky en la Casa Blanca en condiciones diferentes, ¿verdad? Supongo no irá con vestido entero, como un periodista torpemente lo increpó, que seguirá yendo en su uniforme de campaña para no perder dignidad, pero Zelensky estará ahí posiblemente en una situación diferente. Dicen, Carlos, si me lo permitís, el fin de semana algunos medios, lo que pasa es que en esto circulan tantas versiones que uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de repetirlos, pero decían algunos medios que no se dio, o sea, no firmó cediendo las tierras que se le estaban pidiendo, pero que al final el acuerdo fue en formar un consorcio entre ambos países para la explotación de esos minerales y van por porcentajes. ¿Has escuchado eso? Sí, cómo no, eso está en el acuerdo. Okay. Eso es parte, yo el acuerdo no lo conozco, obviamente es un acuerdo todavía secreto, claro, pero sí se ha hablado de eso, sí, cómo no, eso sí es. Okay. Estás muy bien informado. Hay una empresa que se forma entre los dos países, ¿no? Y esa es esa es la forma también en que Ucrania le paga el gran apoyo que ciertamente los Estados Unidos le han dado durante la administración Biden, y que ha sido fundamental para frenar a Rusia. Porque en esto voy a decir lo siguiente: yo he estado de acuerdo, y vos te acordás cuando creo que hicimos un programa, 1 o 2 programas al respecto de este tema, y yo siempre dije, hay que atender a Putin, las demandas de Putin, hay que tranquilizarlo. Correcto. Es lo que Trump yo creo que está buscando ahora, crearle confianza a Putin para que Putin acepte. Yo creo que a Putin van a terminar dándole ahí, en esta zona, el Donbas, ¿cómo le llama? El Donbas. En esta zona, el Donbas, le van a terminar dando ahí un área de amortiguamiento que, Edgar, es lo mismo que Israel está pidiendo en Siria. Es más, de hecho ya Israel ya se posesionó de una parte de Siria que está contigo a los altos de Golán. Los altos de Golán también eran sirios. Israel quiere ahí una zona de amortiguamiento donde no se metan los sirios. Y entonces hasta cierto punto Putin pide lo mismo. Ahora, si a Putin le das chance, se va con toda, como dicen, pero tampoco la Rusia actual tiene la fuerza que tenía la Unión Soviética como para hacer una ofensiva a Occidente y recuperar tanto territorio como lo tuvo la Unión Soviética y tener una zona de amortiguamiento con los países como Polonia, que eso ya son parte de la Unión Europea. Eso ya Putin no puede ahí hacer absolutamente nada, pero sí es muy importante mantener ese equilibrio. Ahí el tema delicado es que si Ucrania entra a la OTAN, cualquier conflicto entre Ucrania y Rusia involucra a los países de la OTAN, y eso sí es el principio de la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que ahí Trump tenía razón, lo hizo de mala manera, pero tal vez era coreografiado. Cuando le dijo Zelensky, usted está arriesgando con su insistencia a entrar a la OTAN, usted está arriesgando que se dé una tercera guerra mundial. Y yo creo que Trump tiene razón en eso. Ucrania es enorme, Ucrania es del tamaño de Europa, Ucrania no es Georgia, por ejemplo, que Georgia lo apaciguó totalmente Putin, pero Georgia queda en otro lado, más bien por el lado de Turquía, ahí abajo, no en medio de Europa y Rusia. Yo creo que hay una excelente oportunidad de jalarse a Rusia otra vez a Europa. Rusia
es Europa. Los ares eran descendientes, tenían sangre en común con la reina Victoria y otros reyes anteriores. Rusia es un país enorme que llega hasta el otro lado del mundo. Más Rusia es vecino de Estados Unidos, en Alaska. Sí. En Alaska, Vladivostok y toda esa cosa, el estrecho de Bering. Ahí se ha hablado de hacer un túnel que permitiría, es fascinante, Edgar, y radio escuchas, que ese es el objetivo mío cuando yo veo estas cosas. Yo quisiera ver una paz mundial, quisiera ver un mundo multipolar, ojalá, donde haya ciertos balances, pero una paz mundial que te permita a vos agarrar un ferrocarril en el sur de Argentina. Estoy hablando, si se quiere, fantasías, pero es posible hacerlo. Agarrar un ferrocarril en Ushuaia y llegar en ese ferrocarril hasta África, hasta Ciudad del Cabo, en el punto más bajo de África. Y eso se puede hacer porque un túnel, tecnológicamente es posible hacer un túnel en el estrecho de Bering, tipo el túnel que hay entre Inglaterra y Francia, y mandar un ferrocarril ahí que se engarce con el siberiano y con los otros ferrocarriles que hay en África y llegar hasta África del Sur. Esas cosas en el mundo se pueden hacer, pero requerimos paz, requerimos tranquilidad, requerimos equilibrio. Dice por acá la licenciada Felicia Serrano Bonilla del INDER: buenos días, por favor enviarme el programa, lo felicito. Un tema complicado de digerir, se necesita un expositor de trayectoria como el señor Echeverría. Saludos y muchas gracias por el programa. Y nuestro buen amigo el doctor Walter Rubén Hernández Juárez dice: buenos días Edgar y Carlos, felicitaciones, no hay mejor analista para un tema así que Carlos. Me permito señalar que no es la primera vez que hay una crisis en la OTAN. Tanto más grave es la crisis del Canal de Suez en 1956, enfrentó a Estados Unidos con Gran Bretaña, Francia e Israel. Estados Unidos amenazó con intervenir si las tropas de esos países no se retiraban y entregaban el Canal de Suez a Egipto, gobernado por Gamal Abdel Nasser. Correcto. Rusia secundó en lo más frío de la Guerra Fría a Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ingleses, franceses e israelíes terminaron por reconsiderar, pero claro, gobernaban en esos países personas con muy diferentes a los actuales líderes de estas naciones. Gracias al doctor Walter Rubén Hernández Juárez por esta reflexión, este comentario que nos envía. Nos quedan 2 minutos, Carlos, que me gustaría mucho que los utilices a discreción tuya. Adelante. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es muy importante entender, y yo creo que los radioescuchas, esta familia tuya de radioescuchas así lo hace, el que hay que estar informado. Todo esto de alguna forma u otra nos afecta en Costa Rica. A veces nos metemos demasiado en los problemas nuestros y se nos olvida que un intercambio de bombas entre superpotencias, en un error de alguien, nos elimina, nos mata en 2 segundos. Claro. Las potencias tienen la capacidad para destruir el mundo unas 10 veces. Así que hay que estar enterado, hay que participar, y eso lo hace a uno más ciudadano del mundo. Ya uno no puede conformarse con ser ciudadano costarricense, hay que ser ciudadano del mundo. Don Pablo Mora hizo un muy buen comentario. Yo creo que Europa ha sufrido mucho con esta guerra, porque lo natural es que a Europa le llegue la energía de Rusia, y lo que Rusia exporta es energía, en gas y en petróleo. Y entonces hay que recuperar, hay que volver para la prosperidad europea, inclusive pensando en los inmigrantes, pensando en darle recursos al África y América Latina para parar esa emigración desmedida. Hay que resolver estos problemas bélicos que no conducen más que a la desazón y a la destrucción. Edgar, yo te agradezco muchísimo que me hayas dado la oportunidad de estar con vos, de saludar a tus radioescuchas, a esa gran familia, y bueno, quedo a la orden para cuando querás que conversemos sobre otros temas, encantadísimo.
Gracias. Muy feliz día a todos. Gracias, Carlos Manuel Echeverría. Los agradecidos somos nosotros por esta excelente charla que nos has dado para tratar de entender un poco las complejas relaciones entre los Estados Unidos y Ucrania y los efectos en Europa y en el resto del mundo. Estaremos atentos más bien para molestarte en algún otro momento. ¿De acuerdo, Carlos? Muchas gracias, y a don Walter le agradezco mucho sus comentarios, y realmente los comentarios de todos lo motivan a uno a seguir estudiando y a seguir participando. Gracias, nosotros nos vamos, amigos. Mañana 7:20 de la mañana, regreso a Horizonte, siempre aquí en 96.3. Recuerden, este programa lo pueden descargar ustedes de nuestras redes sociales, canal en YouTube, Programa Radial Horizontes, en Spotify, Programa Radial Horizontes, y en Facebook, Programa Radial Horizontes. Buenos días, hasta mañana. Preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizonte.